Bienvenidos a ¿Qué rol? Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar. Qué bueno que llegaste, te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Y yo soy Master Edge. Nosotros seremos tus guías en este mundo de dados y personajes épicos. Inicia ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. Muy bien, el día de hoy vamos a abrir el programa con la pregunta del millón. ¿Qué es un juego de rol? Básicamente lo primero que tendríamos que decir entonces es ¿qué rol con el rol, no? Efectivamente. Bueno, dicen los que saben de las cuestiones académicas que cuando vas a definir algo, tienes que empezar diciendo qué es. Y lamentablemente, muchas veces el error que cometemos cuando definimos algo es decir sus características. En este caso, si nosotros estamos hablando de juegos de rol, pues tenemos que empezar porque es una forma de entretenimiento colectivo. Como pudiera ser cualquier otro deporte, cualquier otro juego. Y claramente va a tener otras características. Una de las más importantes es que se trata de la creación de una historia dinámica en la que hay interpretación de personajes donde los jugadores van a tomar decisiones y va a intervenir también el azar. Por lo tanto, esto va a hacer que la historia que se está creando en un mundo ficticio tenga una característica súper llamativa, que es el que se va gestando conforme se va jugando. Y no debemos olvidar que en este mundo se necesita también la presencia de una persona que, siendo también jugador, tiene un papel diferente que normalmente lo asociamos con ser un director de juego, un narrador, o los diferentes sistemas lo llaman con sus propios términos. Pero pues básicamente podemos empezar con... Perfectísimo. Pues ahora podemos hablar entonces de ejemplos de juegos de rol. ¿Qué te parece? Podemos empezar mencionando los más conocidos, como lo es Dungeons and Dragons, como lo es Pathfinder, Mundo de Tinieblas, La Llamada de Tulu, Eclipse, tenemos Star Wars, tenemos Street Fighter. Me parece muy bien. Fíjate que aquí una de las cosas importantes que también tenemos que mencionar es que estos ejemplos son de juegos de rol que tienen todos estos requisitos. Tienen historia, tienen interpretación de personaje, tienen azar, tienen un mundo ficticio, tienen un narrador. Pero aguas, porque hay juegos de rol que a pesar de que no tengan todos estos elementos, siguen siendo juegos de rol. Y te pongo el ejemplo típico. Si hablamos de un juego de rol que no utiliza dados, ahí está Dread. Utiliza un Jenga. También tenemos lo que es, me parece que Zombie World utilizaba tarjetas en lugar de dados. Efectivamente. Y ahí te va otra. ¿Quieres que no utilice dados? Pues tenemos el caso de el rol narrativo. Muy bien. Ahora que pasó todo lo de la pandemia, muchas personas, pues el contacto que tenían con el mundo era a través del internet, participando en foros, en grupos, en chats comunitarios, en plataformas como Zoom. Sí, también, particularmente Discord se hizo muy famoso. Uh-huh. Y parte de lo que las personas hacían ahí era precisamente asignarse estos roles y empezar a escribir lo que su personaje hacía. Como no, también me tocó el apogeo de una aplicación que se llamaba Amino. ¡Ándale! Los famosos Aminos que tenían aplicaciones para todo. Yo terminé ahí buscando en algún momento una aplicación de Zelda, me parece, y pues no te voy a mentir, sí se me hizo un poquito raro el tema que traían ahí completamente narrativo. Se me hizo un poquito extraño, pero está interesante, ¿eh? Ahora, dentro de todo esto, también tenemos casos como, por ejemplo, Mythic, que es un juego de rol que no necesita máster.
Ok, es un elemento muy importante que estamos apartando completamente. ¿Y qué piensas tú de Quill? El famosísimo juego en solitario. Esa es otra categoría interesante. Fíjense que a mí en lo particular los juegos en solitario no me acaban de convencer porque, pues primero que nada, para mí el rol es una actividad colectiva. Necesitas tener a las otras personas, interactuar con ellas. No importa si es a través de una aplicación o de un... En persona. Sí, claro, en persona. Pero aquí la parte... Perdón. La parte simpática de esto es que los juegos que son unipersonales también tienen una razón de ser. Y por una parte existen personas que están en lugares donde no hay mucho conocimiento o mucha cultura sobre los juegos de rol y es difícil encontrar con quién armar una mesa de 4 personas. Entonces para ellos, pues este tipo de juegos en solitario pues son una muy buena alternativa, que sí es cierto, nos recuerdan mucho a los librojuegos o a los de Escoge tu aventura, pero pues bueno, es parte de lo que hay. Y no debemos olvidar también que hay muchas personas a quienes pues simplemente les gusta estar solitos y pues tienen una forma para entretenerse. También hay que considerar que a veces es difícil encontrar gente que esté interesada en lo mismo que tú, en especial si los amigos que frecuentas más pues no les interesa el rol, pues tienes que buscar otros puntos donde haya gente que sí le interese el rol, pero pues ¿dónde los encuentras? No es como que sea muy público. ¿Por qué? Porque las mesas caen en lo mismo de pues ya nos reunimos tales días y ya somos nosotros y pues realmente no invitas a mucha más gente o no publicas, nos estamos reuniendo en tal lado, vengan a jugar. Pues juegas con tu mesa, tu aventura y ya. Entonces se vuelve de cierta forma algo un poco hermético también. Eso es muy cierto. Mira, creo yo también que hay otro de los aspectos que interviene para que el rol pueda ser más comunitario, llamémoslo, o más gregario, es que precisamente no todas las personas tenemos los mismos gustos. Uh-huh. Y la gente a la que le gustan los juegos de rol de fantasía, como Calabozos y Dragones, como Pathfinder, no necesariamente les va a gustar ciencia ficción como Eclipse Phase, que es ciencia ficción muy dura. Como Fallout. O Fallout, exactamente. Ciencia ficción postapocalíptica. Claro, entonces también ahí hay que notar que a lo largo del tiempo que llevan los juegos de rol existiendo, que ya nos aproximamos a los 50 años, hay una enorme variedad y se clasifican igualito que las películas. Entonces, hay manera de que tú te encuentres el juego de rol adecuado para tu personalidad, para tu estilo de juego, para tus preferencias en cantidad de personas e inclusive en plataforma o si va a ser en persona. Es más, para los que les gusta más el asunto inmersivo, es decir, el interpretar al personaje y estar en personaje más tiempo, está el juego de rol en vivo, Live Role Playing, el LARP. El LARP, Live Action Role Playing. Así es que ahí tenemos que te caracterizas como tu personaje. Te disfrazas, te maquillas, agarras hasta una espada y te vas a pelear al cerro. Con un narrador y un director de juego, porque también he estado en LARPs y me ha tocado ser director de LARPs y me ha tocado pues sí éramos bastantes amigos los que nos reunimos esa vez, fuimos cerca de 50 y la party eran 20 players. Entonces me tocó ser director e ir poniendo monstruos ahí. Bueno, amiguitos que iban caracterizados de monstruos. Sí, entonces bueno, tenemos ahí una muy muy grande variedad y tenemos para todo. Ahora, ¿cómo ves si empezamos también haciendo algunas cuantas precisiones? Particularmente yo creo que a las personas que nos escuchan les puede llamar la atención porque a veces decimos máster, porque a veces decimos director, porque a veces decimos narrador. Sí, pues prácticamente todos son lo mismo. A grandes rasgos es la misma cosa. Nada más que se llaman distinto dependiendo del juego que estés jugando. En Dungeons and Dragons, el Master es el Dungeon Master, el maestro del calabozo. Tenemos por acá también que en The One Ring, el director o el Master se le llama Lore Master. En la llamada de Tulu es el guardián del conocimiento arcano. Uh-huh. Tenemos por ahí en Dread, ¿cómo se llamaba? Anfitrión. El anfitrión en Dread.
En Mundo de Tinieblas es el narrador. Y en Pathfinder es el director de juego, el Game Master. Efectivamente. Aquí, una de las cosas que también es bien importante que mencionemos es el hecho de que un narrador, Dungeon Master, director de juego, tiene 3 responsabilidades primarias. La número 1 es que es el narrador, es decir, es quien cuenta la historia y quien tiene la potestad para decir esto pasó en la historia y esto no pasó. Uh-huh. Y por otra parte, es la persona que va a servir como árbitro para las reglas. Porque recordemos que todos los juegos de rol tienen reglas. Y eso es muy importante y lo vamos a platicar un poco más adelante. Uh-huh. Y el tercer aspecto es que el director de juego es un anfitrión, porque dado que los juegos de rol son una actividad social en la que participan personas, es indispensable que se logre la convivencia sana y sobre todo también que esta persona que lleva la aventura, la historia, le permita a cada uno de los personajes ser el protagonista en su momento, porque eso también es otra de las cosas importantes. Aquí quienes protagonizan el juego de rol son los personajes de los jugadores. Sí, sí, también pues como lo mencionas es la responsabilidad, porque pues no es una tarea que tenga, sino que es una responsabilidad. La responsabilidad del máster es que todos se diviertan y que sea una diversión sana, que todos estén cómodos con lo que está pasando. No podemos empezar a tocar temas que a lo mejor a un jugador pues no le gusta, y entonces tenemos problemas ahí porque ya se sintió incómodo, ya no quiere estar, se empiezan a quedar callados, se empiezan a apagar, y pues es tu responsabilidad como maestro el decir, a ver, espérenme, vamos a pausar tantito la historia, esto no te agrada, no pasa nada, vamos a omitirlo, vamos a pasar a la siguiente fase para que todos estén a gustos con los temas que se están tratando en la narra. Bueno, tocas un tema que es bien importante. Colectivamente a todo esto se le llama herramientas de seguridad. Precisamente las herramientas de seguridad se han desarrollado más y se han vuelto más populares a raíz de que muchas de las personas empezaron a tener más contacto con completos desconocidos a través de las partidas en línea, y obviamente esto requiere que todo mundo se sienta agradable en uno de estos juegos, porque pues la intención es que haya diversión. Uh-huh. Entonces, si no te estás divirtiendo, el juego ya no sirvió. Sí. Y como muchos de los juegos de rol tocan temáticas adultas que pudieran ser no muy agradables para algunas personas, pues lo ideal es precisamente anticiparse a ello. Inclusive, para Mundo de Tinieblas se generó lo que se conoce como la hoja de consentimiento, que es básicamente como una encuesta donde tú dices qué tan a gusto estás con una lista de temas que te dan, como por ejemplo violencia gráfica, tortura y cosas que... desmembramientos y esas cosas. Sí, sí. Y porque hay que recordar que Mundo de Tinieblas, pues estamos tomando el papel de algún ser sobrenatural, un vampiro, un lobo, un mago, etcétera, y pues no vamos a llegar como vampiro y decir, a ver, dame una gotita de sangre. No, pues los players luego sí se meten mucho en su papel y a veces es muy gráfica la descripción de lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos que estar todos de acuerdo en que pues todos estamos cómodos con lo que está ocurriendo. También ahí entra lo que es la famosa tarjeta X. ¿Me recuerdas quién la creó? No me acuerdo del nombre del chavo. Fíjate que se me escapó ahorita, pero la tarjeta X creo yo que es una de las mejores herramientas que se le pudieron haber ocurrido a alguien, porque imaginemos así como en el caso del fútbol, donde el árbitro saca una amarilla y una roja. Uh-huh. De esa misma forma, la tarjeta X se le da a cada uno de los jugadores, y cuando se hace referencia a algún tema que sea incómodo, entonces el jugador simplemente muestra la tarjeta y el narrador o los otros jugadores ya saben que no tienen que profundizar en eso, sino que tienen que avanzar en lo que continúa. Muy bien. Era John Stavropoulos.
Sí, John Stravopoulos. Pues, John. Vamos a decirle Juanito. Nuestro amigo Juanito inventó la tarjeta X para que todos estén a gusto en la mesa. Y sí, cuando alguien saca la tarjeta X, nos detenemos tantito con lo que está pasando. No se pregunta, oye, ¿por qué te incomoda esto? No. Tocaste la tarjeta X y ese tema se evita por completo. Vamos a pasar a lo que sigue. Fíjate que les voy a poner ahí una anécdota que me sucedió un día que estaba yo narrando en línea. Yo estaba poniendo una aventura de mi juego de rol, pero en este caso eran los personajes gatos que estaban participando en un evento. Estos gatos tenían que conseguir el apoyo de otra criatura que les iba a ayudar para localizar algo. Y esta criatura, pues la empiezo describiendo como una rata. Una cola alargada, sin pelo. Entonces, una de las chicas pega un grito que sí me retumbaron los audífonos, porque resulta que a ella particularmente no le gustan las ratas, le dan cosa. Pero como en ese momento, previo a la partida, no se hizo la revisión de las herramientas de seguridad, pues mis tímpanos pagaron los platos rotos. ¿No te va a volver a pasar? Y no era, sí, claro, y no era algo gráficamente grotesco o feo, ¿no? Simplemente es que un tlacuache, cuando tú lo describes similar a una rata. Sí. Sí, pues sí. La única diferencia realmente en una narra sería el tamaño prácticamente. Ajá, y su marsupia. Y que obviamente los tlacuaches son lentos para caminar a diferencia de las ratas. Pero bueno, el chiste es que para eso sirve la tarjeta X y las herramientas de seguridad. No nada más porque se puede pensar que la temática es muy grotesca o muy gráfica. Sí, ¿no? Cualquier cosa que le incomode a los jugadores es bueno que el máster lo sepa para que lo evite. Para que todos estén cómodos. Claro, y hubo otra. En una narración, yo estaba bien metido platicando cómo estaban sucediendo las cosas. Era una cuestión de salvar a la princesa, típico. Y uno de los chavos lo noté que se puso así como cabizbajo. Entonces continuamos y en la primera oportunidad que hubo, pues hicimos la típica pausa para ir por las botanas y demás, y le pregunté a otro chavo, oye, ¿qué pasó con él? ¿Por qué se siente mal o algo? No, máster, lo que pasa es que pues lo cortó su novia antier. Y pues como ahorita salió en la narra lo de la relación sentimental de los NPC, le dio pues, para abajo. Le dio para abajo. No, pues sí está gacho. Que también pues, no podemos estar al pendiente siempre de todos los aspectos de la vida de las personas. Por eso es importante esta tarjeta X y que todos lo tengan a la mano. Entonces, pues vamos a seguir adelante con lo que es el siguiente punto. ¿Qué necesitamos para jugar rol? Como ya habíamos mencionado, tenemos varios elementos que lo conforman. ¿Qué necesito si quiero empezar a jugar? Excelente punto. Ahorita ya ven que nosotros, si nos han estado siguiendo en Facebook como Avalon Club de Rol, habrán notado que hemos estado haciendo unboxings. Y que esos unboxings son de los juegos que están saliendo al mercado con el formato de caja de inicio. La caja de inicio ha sido una excelente iniciativa que se le ocurrió a las empresas para que alguien que no conoce el juego tenga de primera mano todos los elementos que necesita para poder jugar. Uh-huh. Estas cajas de inicio tradicionalmente te traen personajes ya creados, te traen también los dados, porque recordemos que hay algunos juegos que no utilizan dados tradicionales. No, me parece que ahorita un ejemplo rápido sería Mundo de Tinieblas V5, que está utilizando dados con símbolos. Ándale. Entonces, para ahí sí necesitas lo que son tus dados especiales para poder jugar ese juego en específico. Y te diré, tampoco es muy necesario a veces porque los mismos manuales a veces te traen lo que es una tabla con equivalente en números para que, pues, si no tienes el dado especial con los dibujitos especiales del juego, pues puedes jugar con un dado normal y ahí traen los equivalentes, ¿no? Pero pues siempre es más bonito tener tu dado con dibujitos. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué más trae una caja de inicio?
Algunas te traen mapas o ilustraciones que te dan una idea de cómo es el universo. En el caso de Fallout, te trae un mapa doble en el que de un lado está toda la zona aledaña a Boston y por el reverso tienes específicamente la ciudad de Boston, ya como si fuera así un zoom. En el caso de algunas de las cajas de inicio de Calabozos y Dragones, te traen también mapas de la zona. El Essentials Kit te trae un mapa de la Costa de la Espada, que para los que vieron la película de Calabozos y Dragones, las ciudades que hacen referencia como Waterdeep, como todo lo que está en el recorrido de Edgin y de los demás, sucede precisamente ahí, en la Costa de la Espada, en el mundo de Reinos Olvidados. Pues ya saben, si son fans de la película, la caja de Essentials Kit de Dungeons and Dragons quinta edición, pues viene muy apegada al parecer a la película. Así es. Y también otra de las cosas importantes es que varias de estas cajas de inicio te traen accesorios adicionales. Recordemos el caso de Fallout, te trae las corcholatas. Como olvidarlo, las famosas tapas de Nuka-Cola. Exactamente. Que fungen como moneda y como puntos de acción, que es algo específico de ese sistema, pero más adelante hablaremos de él. Y tenemos el caso de la caja de inicio de Pathfinder, que es el Beginner Set, y esa trae miniaturas de cartón. Con su basecita para que las claro, uses. Ya son las que la otra vez me prestaste. Están muy bonitas, La verdad es que sí. Y fíjense que no son exclusivas para Pathfinder porque vienen tan bonitas las ilustraciones y son pues, lobos, caballeros, ladrones, etcétera. Los puedes usar hasta para Dungeons o para algún otro juego que tengas. Sí, eso es lo bonito de esas cajas de inicio, que a veces puedes usar esos materiales para otras cosas. Ahora, aquí viene la parte más simpática del asunto. Si tú no sabes absolutamente nada y te compras una caja de inicio, lo único que tienes en tu casa son varios folletitos, unos daditos y unas chucherías más. Y se acabó. Ese es el problema. Porque normalmente lo que tú necesitas para poder empezar a jugar rol es un grupo de amigos. Y eso es lo esencial. De este grupo de amigos, alguien va a tener que tomar el papel de Dungeon Master y va a tener que leerse partes de la historia que los jugadores no van a tener acceso, para que cuando ellos lo vayan jugando y vayan descubriendo esos elementos, puedan entonces maravillarse y puedan sentir esa curiosidad de conocer por qué está sucediendo tal o cual cosa. Y obviamente es como cuando ves una película y llegas al final, unes todos los hilos. Pues sí, con razón. Claro. Este era el enemigo principal porque pasó esto y aquello. Entonces, esa parte es la que tiene que conocer el narrador para que pueda irle planteando a los jugadores esas escenas. Muchas veces, precisamente al director de juego se le asocia con esta figura de un director de cine, porque lo que hacemos es muy similar. Le describimos una escena a los jugadores y a través de la interacción que ellos tienen en esa escena, la historia se mueve. Entonces los pasamos posteriormente a otra escena. Y de esta manera vamos haciendo esos saltos para que podamos tener la continuidad de la historia. Ahora bien, muchas personas también se acercan a preguntar qué se necesita para jugar rol en las páginas de, por ejemplo, Facebook o Twitter o Instagram y cosas por el estilo. Entonces, eso es también otra manera de lograrlo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que a veces algunas personas bien intencionadas, pues lo primero que hacen es mandarte a leer el manual. Sí, claro, el famoso nadie lee el manual. Y si lo ves desde una perspectiva práctica y objetiva, el primer día que llegas a jugar, lo peor que podrías hacer es ponerte a leer un manual. Porque lo que tú quieres es conocer el mundo, quieres saber cómo se interactúa, quieres saber por qué ese grupo de personas que están en la mesa de allá están haciendo todo ese escándalo. Tanta bulla, tanto grito. ¿Por qué se botan casi en el suelo de las carcajadas? O sea, ¿qué tiene eso que hace que la gente esté ahí?
y llegas a preguntar y te pasan un libro de 400 hojas. Te dicen, a ver, léelo. No, pues no, aguanta. Claro. Hay que saber cómo invitar a las personas. Sí, mira, a mí me han preguntado muchas veces que cuál sería el mejor juego de rol para poder invitar a la gente que no conoce. Y yo lo que siempre les digo es el que quieras. No importa que sea el juego de rol más complicado del mundo, porque la persona que le gusta ese juego es como cuando estábamos en la escuela y teníamos un profe de matemáticas o de física o de alguna materia así fea, que el señor era una chucha cuerera y te despertaba el cariño por esa materia, te lo explicaba de una forma que se te quedaban los conceptos y la agarrabas. Exactamente eso mismo pasa en el rol. Y sí, porque ahorita que lo estás mencionando parece que no. A mí no me gustan las matemáticas. Yo sé que tú eres contador, pero yo soy 100% humanidades. Yo soy horrible con las matemáticas, pero así como lo estás mencionando, yo tuve un maestro de matemáticas que me hizo pasar los exámenes porque enseñaba de una forma que mis respetos. Un saludo a Samar. Pues muy bien, entonces tomemos en consideración eso. Si queremos invitar a alguien a jugar rol, tenemos que volarle la cabeza. Uh-huh. Tenemos que darle una experiencia. Y que esa experiencia... Disclaimer, claro, narrativamente. Sí, para evitarnos cualquier problema. Y que esa experiencia sea lo suficientemente grata como para que le den ganas de volver la próxima semana o antes. No, y hay gente que se vaya hasta regresa con más personas. Y te mandan mensaje, oye, ¿puedo llevar a mi amigo? ¿Puedo? Claro, tráelos. Hay que seguir expandiendo esto. Bueno, regresando al tema de qué se necesita para jugar rol, creo que ya está bastante bien cubierto y pues a fin de cuentas, en sí lo único que necesitas es un papel, una hoja y unos dados. Sí, pero también hay que hacer un apunte preciso. Lo ideal es que se acerquen a personas que están jugando. Uh-huh. Sí, concuerdo. Por ejemplo, como nosotros en Avalon Club de Rol, que tenemos mesas en diferentes cafés en la ciudad, en diferentes días y horarios, pues la gente puede llegar y curiosear, puede preguntarnos qué es lo que está pasando, y con cómo se está haciendo. Sí, claro, eso también es bien importante. Y véanlo como cuando nos invitan por primera vez a ver un partido del deporte que se les ocurra. Si nada más llegamos y nos sentamos porque nos invitaron y los vemos, pues se ha de ver como que interesante. Pero lo importante va a ser que le expliquemos a esa persona qué es lo que está pasando, por qué se están dando las cosas, y en función de ello vamos entonces a poder lograr que sepa a qué se debe todo esto. Sí, porque a fin de cuentas, si llegas y no sabes de qué trata y nada más ves que están jugando, no le vas a entender y por lo mismo no te va a llamar la atención. Entonces sí es importante acercarse con alguien que sepa, que te empiece a explicar y que sean, pues eso, que sean agradables, que sean personas que te invitan a seguir jugando. Bueno, si estamos hablando de juegos de rol, es importante que también hagamos referencia a los sistemas de juego y que podamos apoyar a que las personas entiendan estas diferencias. Dijimos, el juego de rol como tal es una forma de entretenimiento colectivo, creamos una historia, hay azar, etcétera, etcétera. Se crea un mundo, se crea... Pero aquí viene la parte importante. Uh-huh. ¿Cómo se va a interpretar el resultado de los dados? Eso es una de las cosas que nos permite un sistema de juego. Antes de que pasemos a eso, creo que es importante decir el por qué se tiran los dados. Claro, tienes toda la razón. Es muy importante el decir por qué se tiran los dados. En nuestra historia, pues no vamos a hacer... ¿Cómo se dice? Estoy buscando una palabra en específico. Está fácil. Si nosotros vemos una película, si leemos un libro, si vemos una obra de teatro, pues lo que tenemos frente a nosotros son una sucesión de eventos que nos llevan desde una introducción, un desarrollo, un clímax y una conclusión. Una historia para simples mortales. Uh-huh. Bueno, como nosotros en el mundo de rol respondemos a la pregunta ¿qué pasaría si?
o como tradicionalmente te va a decir el máster, ¿qué haces? Es cuando necesitamos que nuestro personaje lleve a cabo acciones de acuerdo con las reglas que dominan este mundo. Si estamos en una ambientación futurista, como en el caso de Eclipse Phase, pues el personaje podría intentar reparar una nave espacial. ¿Qué tan fácil o difícil es que lo haga? Pues eso depende de su hoja de personaje, es decir, de las habilidades que tiene, pero también de cómo son las condiciones en las que lo está haciendo. Imaginemos la escena de Interestelar donde están haciendo su viaje. El hacer ese viaje en la nave, pues es algo rutinario. El trayecto lo determina inclusive la computadora. Ahí no tendrías que tirar ningún dado, no hay posibilidad de fallo. En cambio, cuando las circunstancias ameritan el que haya un resultado incierto o el resultado puede contribuir narrativamente a que exista una consecuencia que narrativamente va a impactar, pues ahí es a donde se necesitan los dados. Como cuando jugábamos policías y ladrones siendo niños. Ahí, claro, el clásico, te di, no me diste, sí, sí te di, no, no me diste. Exacto, ahí es a donde utilizamos los dados y cada uno de los sistemas va a representar al mundo de acuerdo con su concepción particular. No va a ser lo mismo las condiciones para tirar dados en un mundo como Calabozos y Dragones, que es fantasía medieval, de hecho es alta fantasía, si lo comparamos con algo como Star Wars, donde tienes personas que utilizan la fuerza, que claramente son, pues entrecomilladamente, sobrehumanos. Entonces, ese uso de la fuerza se tiene que representar en tiradas de dados o en la facilidad o dificultad que va a tener para lograr algo. ¿Y qué tan seguido tengo que tirar los dados? Bueno, esto va a depender mucho de cómo evoluciona la narración y de cómo tu personaje está haciendo o intentando hacer cosas y a la vez qué tanto esas cosas son difíciles o fáciles de acuerdo con el criterio del narrador. Por lo mismo, tú no vas a tirar dados para que tu personaje se mueva o para que tu personaje haga cosas mundanas, a menos de que hubiera una razón importante para ello. Como bien decimos en la mesa aquí en Avalon Club, hablar es gratis. Ah, claro, eso también. Ahora, el sistema entonces nos va a decir cómo interpretar las tiradas de los dados. Nos va a decir cómo crear al personaje, cuáles son las características que va a tener, la puntuación de esas características y cómo eso lo vamos a interpretar de acuerdo con nuestro mundo real en el que estamos viviendo actualmente. Mundo de Tinieblas, por ejemplo, utiliza puntos para las habilidades. Entonces, en el libro te dice un punto de fuerza apenas si puedes hacer las actividades mínimas necesarias para desplazarte. Levantar una silla, caminar. 2 puntos de fuerza, levantas 50 kilos. 3 puntos de fuerza, levantas 200 kilos. Y así sucesivamente. Entonces, con ello, tienes esa interpretación del mundo. Por otra parte, los diferentes sistemas lo que también van a establecer son las condiciones del mundo, en el sentido de ¿existe la magia? ¿Cómo se interpreta la magia? O si hablamos de cosas como ¿qué te gusta? Algo muy fuera de lo común, un juego muy steampunk. Ok. Necesitas tener ahí ciertos elementos que sean muy representativos y que te ayuden. Mira, más fácil, el caso de Avatar, la leyenda de Aang. Ah, claro. Bueno, no nos alejamos mucho, pues no había un buen sistema para jugar Avatar, la leyenda de Aang, y me tocó adaptar Dungeons and Dragons para poder jugar con Avatar. Y pues básicamente usamos los mismos puntos, las mismas estadísticas que Dungeons and Dragons: fuerza, percepción, inteligencia, sabiduría, y esas las aplicamos para los elementos. Digamos, quiero hacer fuego control. ¿Qué elemento le queda más al fuego? Pues en mi cabeza fue la fuerza. Entonces, entre más fuerza tenga tu personaje,
más chido hace su fuego control. El maestro tierra quiere levantar una pared, constitución. Entonces como que tratamos de emparejar lo que es las estadísticas, las habilidades que tiene el juego con las cosas que puedes hacer en la vida real. Si tú estás jugando algo estilo All Flesh Must Be Eaten, que sería un juego de zombies, donde pues sí hay poderes, pero no todos los personajes tienen poderes. La mayoría son supervivientes comunes como tú y como yo. En un mundo infestado por zombies, llámese por virus, por magia, por lo que sea, pero pues son zombies. Entonces en ese mundo tú quieres manejar, pues esa información viene en tu página, en tu hoja de personaje. Sí. Entonces ahí tienes una habilidad que es manejar. Sale. No tienes tu habilidad de manejar, pues ¿qué crees, mi chavo? Tu personaje no sabe manejar. Yo en la vida real he manejado 4 o 5 veces. Yo no te diría que puedo agarrar un carro y pelarme, y menos con zombies detrás, porque pues no voy a poder. Con el nervio y eso, no, pues no. Entonces hay que tomar en cuenta cosas que podrían hacer y cuál es su equivalente en el sistema. Efectivamente. Veamos, para que vayamos también poniéndole más nombre al niño. Calabozos y Dragones funciona con el sistema de 20, porque el dado de 20 caras es el que gobierna la mayor parte de las acciones. La regla es simple: mientras más alto te salga el número en el dado, mejor para lo que quieres hacer. En el caso de Mundo de Tinieblas, tenemos el Storyteller System, que efectivamente funciona con dados de 10, pero se forma un pool, es decir, cierta cantidad de dados dependiendo de cuántos puntos tengas tu habilidad. En el caso de La Llamada de Tulu, se utiliza el Basic Role Playing System, que básicamente funciona con porcentaje. Tú tienes que sacar números por abajo del porcentaje que tiene la habilidad de tu personaje. ¿Y cómo tiras un porcentaje? Hay de dos. Puedes utilizar 2 dados de 10 caras, o puedes utilizar más modernamente un generador de números aleatorios del 1 al 100. Pero pues lo bonito pues son 2 dados. Ahora, existe también el dado de 100 caras, que prácticamente claro, la es pelota de golf. una pelota de golf, y necesitas echarle en una mesa completamente plana y con paredes porque que si lo no, detengan. no deja de rodar, sí. Ahora, aparte de eso, tenemos sistemas que son, podríamos llamarlos agnósticos, o que son de alguna forma universales. Como el Unisystem. Por ejemplo. También está el caso de GURPS. GURPS es un sistema que se utilizan dados de 6 y que se puede adaptar para aventuras en el espacio, lo mismo que para fantasía, que para juegos de terror. No hay problema. Tenemos también Fate. Ah, por supuesto. Fate, que utiliza, pues prácticamente son dados de 6, pero pues no tienen números. Sí. Estamos hablando de que el dado trae símbolos de más y símbolos de menos. Y 2 caras que no traen nada. También tenemos, en contraste de Dungeons and Dragons, el sistema relativamente nuevo que creó Modifius, que son 2 de 20. Ah, claro. Utilizas 2 dados de 20 caras al mismo tiempo y te tienen que salir números menores a lo que tienes tú en tu habilidad. Entonces, pues ahí se equilibra. Entre mejor tu habilidad, entre más alta tengas tu habilidad, pues más probabilidades tienes de sacar números menores a esa habilidad. Y eso se considera un éxito. Y pues el 2 de 20 los maneja como número de éxitos. Cada dado que tengas menor a esa habilidad se vuelve un éxito. Y ya el director o máster, o como vamos a decirle máster para no estarnos confundiendo. Ya el máster elige pues cuántos éxitos necesitas para lograr tu hazaña, ¿no? Otro sistema que está muy interesante es el sistema Genesis. Genesis es un sistema que tiene poquito tiempo, pero está disponible para que se utilice en aventuras medievales, en aventuras de terror, en aventuras de alta tecnología. Y una de las cosas que me gustaron mucho de cómo viene el manual es que la portada vienen como si fueran 3 degradados. Uno con todo el color y otro que viene como si fuera el puro sketch a lápiz. Ok. Y esto lo hacen porque te muestran que el sistema tú lo vas a utilizar como mejor te convenga. Tú le puedes quitar, tú le puedes poner,
Y quiero aprovechar eso para mencionar la famosísima regla de oro. Esta fue establecida por nuestro patrono de los juegos de rol, Gary Gygax, y básicamente nos está diciendo que las reglas son una herramienta para que logres la diversión. Si alguna de las reglas en tu mesa consideras que no es lo suficientemente útil, la puedes quitar o la puedes modificar. Sí, como quien dice, estos son guías. Así es. Sin recomendaciones. Embargo, no debemos olvidar que todos los juegos tienen reglas por algo. Y que el hecho de que el diseñador haya pensado en que necesitas tirar los dados de tal o cual forma, tiene que ver con la representación que ese universo tiene en términos del juego. No va a ser lo mismo una tirada en la que tienes que sacar abajo de un 15% para sobrevivir, como en el caso de la llamada de Cthulhu, porque ahí tus personajes son frágiles, porque ahí eres un humano y te cuesta trabajo el poder hacer las cosas más mundanas. En cambio, en un juego de alta fantasía como en El Señor de los Anillos o en The One Ring, pues las cosas están mucho más fáciles, porque la idea es que tu personaje sea héroe, que tenga mucho éxito y que esos éxitos sean apabullantes. Perdón, voy a hacer un pequeño disclaimer, porque el chiste de The One Ring es ser, pues, un flojo. Un hobby. es no tener aventuras. Pero pues sí, entiendo el punto que, pues, en otros sistemas el chiste es ser el héroe, ser el protagonista, aunque sea un ratito, porque pues el chiste es que todos seamos protagonistas en su momento y estemos felices con lo que nos tocó hacer. Claro. Diversión, amigos. La diversión es lo importante. Y quiero hacer aquí otro punto importante. Ya sabemos entonces que los juegos de rol funcionan a partir de un cierto sistema. Entonces podemos decir que los sistemas son como el software que le ponemos a una computadora o a un teléfono celular. No va a ser lo mismo una computadora que utiliza Mac a una que utiliza Windows. E inclusive no es lo mismo un Windows 10 que un Windows 11, que un Windows lo que quieras. Sí, o Linux. O Linux. Ándale. Exactamente. Ahora, para que los juegos de rol se den en un ambiente, se han creado a lo largo del tiempo escenarios de campaña. Los escenarios de campaña son mundos que ya están establecidos, en los cuales hay referentes en términos de historia, de ubicaciones geográficas, ciudades, personas. Y esto es lo que muchas veces se conoce como el lore de los juegos de rol. Un juego como Calabozos y Dragones, regresando a lo de la película que recientemente vimos, se da en la Costa de la Espada. La Costa de la Espada está en un mundo que se llama Faerun, el continente. El planeta donde está Faerun se llama Avirtoril. Justamente de eso te quería decir, porque hoy estaba leyendo un poco más acerca de Dungeons and Dragons. Soy nuevo en Dungeons and Dragons, no llevo mucho tiempo. De hecho, nunca he narrado una partida de Dungeons, pero pronto. Y hoy estaba leyendo un poco más al respecto y me enteré que tienen un propio sistema solar. ¿Cómo está eso? O sea, Sí. ¿tanto se piensa en los juegos de rol? Sí. Sí, los juegos de rol piensan en todo. Así es. Ahora, en este escenario, para que los jugadores y sus personajes tengan estas proezas, estas hazañas heroicas y épicas, pues se necesita una historia. Dijimos, la historia se construye, pero el construir algo desde cero es lo que tradicionalmente se llama como hacer un sandbox. En este caso, cuando ya tenemos un mundo existente como el de Reinos Olvidados, que es donde sucede la película de Calabozos y Dragones, lo que necesitamos ahí son los módulos o aventuras. Todos los juegos de rol necesitan de estas aventuras para que se puedan jugar. Imaginemos la aventura como cuando a un director le dan un libreto y le dicen, quiero que esto lo lleves a la pantalla o lo lleves a la puesta en escena. Entonces el director se pone a ver cómo le va a hacer para meter las escenas de acción, qué
elementos van a estar presentes narrativamente, si es que la historia amerita que haya mucho suspenso o no. Y evidentemente esto es lo que va a configurar cómo es que se va a desempeñar el grupo de personas que van a jugar. Porque no va a ser lo mismo que tengan una actitud heroica cuando quieren ir a rescatar a la princesa en Pathfinder, a que tienen que sobrevivir al enfrentamiento con unos cultistas en la llamada de Tulu, o a que se quedaron sin energía para sus blasters a mitad de una pelea en Star Wars. Ya no prende el sable. Exactamente. Todo ese tipo de situaciones pues necesitan tener esa coherencia, esos pies y cabeza, para que a los jugadores les resulte atractivo el poder estar viviendo eso que sus personajes van a poder lograr. Y por otra parte, también es necesario indicar que así como tenemos un sistema y así como tenemos una aventura, tenemos campañas. Las campañas son sucesiones de aventuras que normalmente tienen una duración mucho más larga. Y 40 años dicen por ahí. Ándale, la más larga. Pero vamos poniéndolo aterrizado. Una sesión de juego pues normalmente dura de 2 a 4 horas. Generalmente, sí. Si la aventura se termina en una sola sesión, es un one shot. Si la aventura transcurre en varias sesiones y después unimos esa aventura con otra más y con otra, ya estamos haciendo la campaña. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿cómo pasa que tu personaje va de una a otra? Pues de la misma forma como el desarrollo de los personajes se va dando en una película o en un libro. El tiempo transcurre dentro de la ficción, el personaje va adquiriendo habilidades, conocimientos, va mejorando, y entonces su siguiente aventura ya no va a ser con el grupo de ladronzuelos que estaban ahí a mitad de la calle molestando a la gente, sino que ya va a ser mucho más importante. Hasta que las aventuras que son de muy alto nivel, pues ya los personajes casi se agarran a cachetadas con dioses y entidades de otros rumbos. El típico meme de el que te dio tu primera misión para matar ratas en el sótano, viéndote cómo te agarras con el dios de su mundo, bien orgulloso de ti. Muy bien, pues también podemos hablar un poquito acerca de lo que son, ¿qué te parece las ediciones? Porque hace rato estábamos hablando de que ya van a cumplir 50 años lo que son los juegos de rol, con la salida del primero, que fue Dungeons and Dragons, por Gary Gygax y su compañero Dave Arneson. Gracias, siempre se me olvida su nombre. Sí. Perdóname, Dave. Entonces, pues de que salió Dungeons and Dragons, el primerititito hasta ahorita no ha sido el mismo Dungeons and Dragons, porque como toda la gente y como el mundo ha ido evolucionando. Sí. Ahora, ¿qué te parece si aprovechamos que esto es un tema diferente y lo dejamos para el próximo episodio? Claro, el famosísimo cliffhanger. Con esto los dejamos pegados aquí. Entonces, acuérdense, próximo episodio de ¿Qué rol? Vamos a estar hablando de las ediciones de los juegos de rol. Bienvenidos a escuchar el podcast la siguiente semana. No se les olvide. Pero aquí no se cierra. Antes de acabar, vamos a hablar un poquito acerca de los chismes que han estado ocurriendo. Ah, por supuesto. Esa parte me gusta mucho y yo creo que a muchas personas también les va a ser bastante llamativo. Sí, no los podemos dejar sin estos temas. Bueno, voy preparando entonces el Bel Rosita, el jabonzote y vamos dándole al lavadero. Pues empezamos por algo ligero, ¿no? Platícame qué juegos van a salir. ¿Qué tenemos ahorita en Kickstarter? El Kickstarter de cada día. Vienen varios juegos de fantasía. Fíjate, está Price of the Dragon. Viene también Dark After Dawn, Children of Amur, Crim. No estoy completamente seguro de cómo se pronuncie porque... Creemos que es francés. Sí, porque la primera E tiene un acento,
pero lleva una Y y termina en E, así que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y también está Blood of the Doom. Blood and Doom. Perdón, eso. Blood and Doom, un mundo darketo que se me figura mucho a Doom, pero con gente normal. Y por ahí también estaban anunciando que el universo de Hellboy van a sacar su juego compatible con quinta edición. Ese es un buen punto. Cuando se habla de que un juego de rol es compatible con, significa que va a utilizar la mayor parte de las reglas de ese sistema. Como quien dice, es un reskin. Ándale, en términos de videojuego. Estamos tomando lo que es quinta edición, le movemos un par de cositas por aquí, por allá, pero pues no nos vamos a partir la cabeza haciendo un sistema desde cero. Si quieren saber cómo funciona ese asunto específicamente en Dark Souls, los invitamos a que escuchen un pequeño análisis que hicimos al respecto. Buenísimo, por cierto, me está encantando ese juego. Y creo que la novedad, así la que se lleva la joya de la corona de esto, vendría siendo, pues, ya lo mencionamos 3 veces en el capítulo de hoy, viene el 50 aniversario de Dungeons & Dragons. Efectivamente, desde más o menos septiembre, octubre del año pasado, empezó a liberarse gradualmente lo que llamamos Unearthed Arcana, que corresponde a una versión de prueba de reglas de los personajes y de todo esto para que los jugadores lo incorporen a sus mesas, lo prueben y vean si les gusta o no les gusta. Y con esa retroalimentación la empresa pues le va quitando, le va poniendo para que el próximo año salga el primer libro, porque pues se van a cumplir los 50 años desde que apareciera Calabozos y Dragones. Esta edición se va a llamar Dungeons & Dragons 1. Como decías, es la versión de 50 aniversario. Y yo ya me registré. Ya me registré para que me manden ahí un par de reglas. Somos los beta testers, junto con millones de personas más. Y por ahí también te mandan unas pequeñas encuestas que tienes que contestar para decirles me pareció, no me pareció, si me gustó, no me gustó. Y pues todo esto se lo respondes a Wizards of the Coast. Sí. Ahora, ya que estamos hablando de eso, yo creo que es un muy buen momento de que me ponga yo el saco de sujeto que conoce del mundo empresarial. Y hablemos entonces. Vamos a ponernos la corbata entonces. Sí. Sucede que Calabozos y Dragones lo hace la empresa que se llama Wizards of the Coast. Ellos le compraron los derechos a la empresa TSR, que fue la que fundó Gary Gygax con Dave Aronson. Bueno, esta empresa es una filial de Hasbro, el gigante de los juegos. Tal vez lo conozcan porque pues, son los dueños de Mattel, son los dueños de Nerf, son los dueños de My Little Pony, son los dueños de Peppa Pig. Ajá, pero aquí viene otra cosa bien interesante. Wizards of the Coast fue famoso porque es el dueño de Magic the Gathering. Un jueguillo que casi nadie conoce. Juego de cartas muy bueno. Tengo muchos amigos que lo juegan, pero... Y bueno, ¿qué creen? Que precisamente hace escasamente unos días, un chavo que se dedica a hacer streamings en YouTube mostraba las más recientes tarjetas que está sacando la nueva expansión de Wizards of the Coast, de Magic. De Magic. ¿Y qué creen? Pues de la nada le llegan unos matones de esta famosa agencia Pinkerton, la cual creíamos extinta, pero no. Si quieren saber un poquito más de la agencia Pinkerton, son los malos de Red Dead Redemption. Es una agencia real, existe en Estados Unidos, y de hecho hay leyes en Estados Unidos que prohíben que ellos operen dentro de Estados Unidos bajo un organismo gubernamental. O sea, hay leyes contra la agencia Pinkerton en la vida real. Y estas personas pues son prácticamente sicarios, son gente armada. Y pues esta empresa, Wizards of the Coast, contrató a la agencia Pinkerton para que fueran a recuperar sus tarjetas que este muchacho estaba filtrando. ¿Pero qué crees? Que él no las estaba filtrando porque Wizards of the Coast le mandó esas tarjetas al muchacho youtuber.
Este sujeto le llegaron sus tarjetas que compró, dijo, estas son nuevas, no las había visto, no es lo que pedí, pero están chidas, las empezó a mostrar y pues le cayó la voladora. Entonces, y por si fuera poco, no nada más fue el tradicional cease and desist, sino que no. le destruyeron el estudio, lo golpearon a él y a su familia. Entonces el asunto va a terminar bastante mal porque esto sí sí, o por sí, suerte no acabó en tragedia, porque sí. sí Esto estuvo va cerca. a ser una demanda y con varios ceros de por medio. Sí. Y bueno, para que se den una idea también de cómo va el mundo, precisamente ayer acaba de salir en un sitio que se llama Bundle of Holding, que se dedican a sacar ofertas de juegos de rol en formato PDF a precios muy bajos, lo que llamaron la venta de solidaridad. Y dice así: Pinkerton Free Tabletop Role Playing Game eBooks. O sea, O lo que es lo mismo, juegos de rol libres de Pinkerton. O sea, juega esto y no te van a ir a atacar los Pinkerton. y bueno, parte de lo que están haciendo, obviamente sacando provecho de la publicidad Claro, de, no hay mala de todo publicidad. esto, es que todo lo que tú compres de esta promoción, un porcentaje importante va a parar a un organismo de caridad que se dedica precisamente a la protección de los derechos de las personas. Muy interesante y muy bien hecho. Felicidades. Y ¿sabes qué? Vamos a dar ya mejor una nota que esté más bonita. Sí, mucha negatividad. Sí, sí, sí. Señoras y señores, anunciaron apenas hace 2-3 días que viene la 5ª edición de Hombre Lobo, el Apocalipsis. Ya soltaron la portada, ya soltaron el arte, ¡Órale! 3-4 páginas del interior, va a estar bueno. Y Pero vienen- ya sabes que nada sale sin controversia. Ya también le tocó controversia esa portada del Hombre Lobo. No, deja la portada. Las ilustraciones, bueno, los dibujos de los personajes, pues están todos completamente escuálidos. Cuando se supone que el hombre lobo es una criatura bastante grande, musculosa. Fíjate que a mí no me molesta, porque pues la parte cuando ya se vuelven lobos es cuando ya están trabadísimos, ¿no? O sea, así hasta más desapercibidos pasan por ahí. Pero bueno, es opinión personal. Sí, buen punto. Pero es importante considerarlo porque cuando salió Vampiro 5ª edición, sí creó muchísima controversia y la fanaticada prácticamente se partió entre ¿estás a favor o estás en contra? No hay medias tintas. Yo estoy en contra. No, no es cierto. Solamente no he jugado la B5. Así que se espera que para las cosas estén más o menos así. Por cierto, aprovecho para mandar un par de saludos. El primero de ellos a Santiago Victoria, un querido amigo de Buenos Aires, que fue el que me pasó la portada. Ok. Chulada. Y también aprovecho para saludar a Rede, que es un amigo de Chile. Es el fan más aguerrido que conozco de Hombre Lobo. O sea, si tú le preguntas algo a ese fulano, haz de cuenta que estás hablando con una inteligencia artificial. Ok. Nuestra dice- wikia de Hombre Lobo. Saludos hasta Chile. Te dice en qué libro salió, de qué edición, de qué año. Uy. No, ese es un sujeto asombroso. Y Qué precisamente estuve platicando con él al respecto de otro libro que acaban de anunciar que van a sacar, en el cual pues se le da ya el cerrojazo a la edición 20 aniversario de Hombre Lobo. Entonces, Ok. ese libro también está bastante interesante porque pues marca el final de toda una época. Chale. Cosas se acaban, cosas vuelven a empezar, cosas se reciclan. Yo nada más quería rematar esta sección de noticias, cosas que se vienen con... Por ahí había empezado a leer una nota de que también se viene una reedición de Pathfinder. Ah, sí es cierto. Oye, qué buen punto. Bueno, yo creo que para el próximo episodio también tenemos que platicar de todo lo que pasó con la famosísima OGL, el Open Gaming License,
y las consecuencias que esto tuvo. La más importante de todas es que precisamente la gente de Paizo y sus abogados desarrollaron lo que se conoce como la licencia ORC. La ORC. Y ellos entonces, a partir de esta iniciativa, le van a hacer ajustes a la segunda edición de Pathfinder para que sea completamente compatible con la licencia. A nivel de reglas. Sí. Según había leído por ahí. Sí, efectivamente. Sobre todo porque tiene que ver mucho también con la propiedad intelectual y sabemos que ese tipo de situaciones, pues al menos en Estados Unidos lo tienen muy, muy, muy presente. Claro que sí. Fíjate, aquí ya encontré y lo están manejando como Pathfinder Second Edition Remaster Project. O sea, es un proyecto de remasterizar la segunda edición. Cambios ligeros en reglas, etcétera. También quiero decir que pues, Pathfinder es de nuestros juegos más inclusivos. ¿Sí? Porque Pathfinder segunda edición, cuando salió, venía ya con lo que es, pues, ¿cómo explicarlo? Se enfocaron en ser políticamente correctos. Ahí en tu hoja de personaje ponías hasta tu pronombre y ahí no manejaban razas, especies, no. Ahí manejaban heritage o, pues, lo que es lo mismo, se me olvidó la palabra. Herencia. Su herencia, gracias. Y fíjate que yo soy el traductor. Detalles. Pues con todas estas noticias, con todos estos acontecimientos en el mundo, creo que estamos dando por acabado nuestro capítulo del día de hoy. Los esperamos con mucho gusto y muchas ansias en nuestra siguiente mesa, la siguiente semana. Nos van a poder escuchar a través de su plataforma de podcast favorita. Vamos a procurar estar en absolutamente todas. Se pueden contactar con nosotros a través de Facebook de Avalon Roll. También está el Instagram. El Instagram de que Avalon es Roll. igual Avalon Roll. Y el Twitter, que va a ser igual Avalon Roll. Efectivamente. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles el que hayan estado con nosotros en este episodio. Les deseamos que la pasen muy chido. Como bienvenidos a la mesa. Sí. Que lo disfruten al escucharlo igual que nosotros lo disfrutamos al hacerlo. Y lo más importante de todo, que los dados no dejen de rodar. Eso fue un dado. Adiós. ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Rol, con las voces de Master Edge, Master Toche, Gabriela Mérida, en los controles, Emanuel Silvetsky y José Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.